La historia comienza en un día claro y soleado, bajo un cielo despejado en medio del bosque, en un campo cubierto de césped. Una niña adorable está acostada sobre una manta de picnic. Al mirar a su alrededor, toma sus lápices de colores y una hoja de papel, y comienza a dibujar mientras canta alegremente como un pajarito y mueve las piernas en el aire como un bebé. Después de unos momentos, la niña termina su dibujo y empieza a compararlo con el paisaje que la inspiró. Se dibujó a sí misma disfrutando de un picnic frente a una cesta, y esta pequeña artista se siente bastante orgullosa de su obra, con un brillo en los ojos. Sin embargo, de repente siente que algo falta en su dibujo, entonces tiene una idea que hace que una sonrisa surja en su rostro, y hace una modificación. El cambio en el dibujo hace que sus ojos brillen aún más, parece haber dibujado la aldea en llamas, lo cual, por desgracia, resulta ser real. La aldea está realmente ardiendo, y los aldeanos corren por sus vidas, gritando para que todos evacúen rápidamente. El ataque parece venir de un demonio. En medio de todo ese caos, uno de los hombres se da cuenta de la pequeña artista en lo alto de una colina, observando todo con una expresión neutra, e inmediatamente le dice que huya. La niña permanece en silencio por un momento. Cuando el hombre le pregunta dónde están sus padres, ella simplemente señala a una figura demoníaca con forma de dragón en el cielo y dice que ese es su padre. Esa misma figura demoníaca fue la responsable de incendiar toda la aldea. El hombre queda conmocionado y aterrado al ver eso. Su rostro palidece, y entonces la niña se da la vuelta y corre de regreso a su lugar de picnic. Luego se sienta sobre la manta y, al invitar al hombre a sentarse con ella, le pregunta si también quiere ver cómo arde la aldea, igual que ella. La niña parece bastante feliz con todo eso, pero el espíritu del hombre ya había abandonado su cuerpo ante tal desgracia. 6 años antes, había una aldea que se convirtió en un verdadero infierno tras el ataque de un demonio. Las personas corrían por sus vidas, suplicando ayuda mientras sus casas ardían ante sus ojos. El anciano de la aldea, junto con los magos, hizo todo lo posible para detener el avance del demonio, usando magia para construir una barrera poderosa. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano, ya que el demonio logró romper todas las defensas y, en poco tiempo, todos estaban en el suelo, luchando por respirar. Cuando el demonio se acercó y aterrizó, soltó un fuerte suspiro y caminó hacia el anciano. El anciano estaba en el suelo, y su hijo trataba de alcanzarlo. Antes de que el hijo pudiera llamar a su padre, fue pisoteado por el demonio delante de los ojos del propio anciano, que quedó en estado de shock. Al presenciar eso, el anciano perdió la razón, tomado por la rabia y el dolor, y ordenó inmediatamente al demonio que soltara a su hijo. Luego tomó su bastón y lanzó un poderoso ataque con extrema furia. El golpe fue tan fuerte que llegó a partir una casa por la mitad. Pero, para su sorpresa, el demonio permaneció firme y confiado. Entonces habló al anciano mientras aplastaba la cabeza de su hijo, preguntando qué instinto surge cuando un insecto se atreve a pasar bajo los pies de alguien. El anciano no pudo decir nada. De repente, quedó traumatizado al ver al demonio aplastar la cabeza de su hijo justo delante de él, sin poder hacer nada. El demonio entonces declaró fríamente que aplastar cosas sin importancia es solo un reflejo inconsciente. Se acercó aún más y le dijo al anciano que por eso él y sus seguidores estaban profundamente equivocados al enfrentarse a él. El demonio extendió la mano hacia el rostro del anciano y dijo que poseía siglos de experiencia aplicando ese reflejo sobre gusanos como él. También le dijo que debía aceptar su destino y su propia muerte. Luego, aplastó sin piedad el rostro del anciano. La aldea fue atacada por el demonio y el anciano fue eliminado. Con la aldea convertida en una bola de fuego, las personas corrían desesperadas por sus vidas. Sus voces de terror resonaban por las calles en llamas mientras imploraban misericordia. El demonio permanecía sobre el cuerpo del anciano, su mente distorsionada recordando por un breve instante un inicio junto a cierta mujer humana. Con un movimiento de su garra, el anciano se desintegró en cenizas, una vida extinguida sin vacilación. El demonio alzó el vuelo. Sus alas gigantes se extendían mientras su poder oscuro palpitaba por el cielo ahogado en humo. Descendió sobre los aldeanos en fuga, abatiéndolos uno a uno. Cada vida apagada en un instante de oscuridad. Los magos, al sentir el destino inminente de su hogar, unieron fuerzas. Sus cánticos se transformaron en un grito desesperado de resistencia. Juntos, lanzaron hechizos complejos para intentar contener el avance del demonio. Pero este solo sonrió, y con una sola y devastadora ola de poder destruyó toda la fuerza combinada de ellos, reduciendo su esperanza a simples fragmentos. Sin embargo, uno de los magos permaneció en pie, sus vestiduras chamuscadas, pero su espíritu inquebrantable. El demonio aterrizó frente a él. Sus ojos se encontraron. La mirada del demonio penetraba el alma de aquel humano desafiante. La voz del demonio resonó como truenos lejanos, declarando que los humanos no eran más que criaturas inútiles, destinadas a morir. Sin pensarlo 2 veces, aplastó al último mago en pie. Sus pensamientos vagaron brevemente hacia aquella mujer humana, la única excepción que consideraba entre una raza que juzgaba inferior. Otros magos se acercaron, dominados por el pánico, intentando levantar una barrera defensiva, un muro centelleante de luz con la esperanza de ganar unos preciosos segundos de vida. Pero el demonio solo rió, pensando que las excepciones
percepciones son anomalías, y las anomalías deben ser eliminadas de la ecuación de la realidad. Levantó la mano y lanzó un hechizo oscuro que abrió un portal bajo los pies de los magos. En un instante, con un chasquido de garras, la barrera se rompió y los magos se disiparon en vapor. Sus gritos se silenciaron para siempre. La aldea quedó reducida a ruinas humeantes mientras el demonio ascendía una vez más. Sus alas negras cortaban el aire mientras dejaba atrás solo cenizas y recuerdos rotos. Tras un breve vuelo, descendió sobre una estructura de madera cercana a un pequeño lago. Sus pensamientos se dirigían hacia su autoproclamada misión de purificar el mundo de la inmundicia. Energías oscuras crepitaban a su alrededor mientras conjuraba otro poderoso hechizo, invocando un sello mágico alto sobre las aguas. Su furia hervía bajo una sonrisa distorsionada. Sin embargo, mientras acumulaba su creciente poder, sus pensamientos volvieron una vez más hacia aquella misma mujer humana, una excepción perturbadora en su mente. Cuando la sonrisa volvía a sus labios, fue sorprendido por el llanto agudo e inesperado de un bebé. El sonido perfora sus pensamientos, cortando su concentración como una cuchilla. Gruñe, exigiendo silencio al niño invisible, y camina hacia el borde de la plataforma de madera. Allí encuentra un pequeño bote, con una cesta sencilla reposando dentro. Quita la tapa, revelando a un bebé de ojos muy abiertos. La mirada del niño se fija en él, mientras sus gritos resuenan en el aire. El demonio esboza una sonrisa de desdén, murmurando para sí que no hay sonido más irritante que los lamentos de un bebé indefenso. Levanta al bebé con una sola mano, acercándolo a su rostro, esperando más llanto, pero, en su lugar, el niño solo lo observa con asombro, sin parpadear. El demonio titubea, su corazón frío y distorsionado vacila por un instante. Aún así, cuando el bebé emite un suave sonido y toma su dedo con forma de garra, el demonio contiene la respiración, su poder oscuro vacilando. Entonces, el bebé suelta una risa inocente, un sonido que perfora su alma ancestral. Siente un extraño calor al mirar los ojos brillantes del niño. Su furia es momentáneamente olvidada. Entonces, sin previo aviso, el bebé eructa, liberando un haz de energía cegadora que atraviesa el pecho del demonio, arrancándole la carne y reduciendo su lado derecho a cenizas humeantes. Sin embargo, el demonio solo ríe, su sonrisa maligna regresa, curioso por saber qué clase de criatura podría ser ese niño. Su mente ahora está llena de una curiosidad distorsionada, en lugar de pura ira. Hace mucho tiempo, el cosmos era uno solo, y una divinidad vagaba sin rumbo durante milenios, ansiando familiaridad. Un día, el gran creador despertó de su vasta soledad, movido por un profundo deseo de crear algo a su imagen. Formó seres extraordinarios llamados egos, entidades de inmensa fuerza y belleza, destinadas a habitar los cielos a su lado, por encima de las estrellas. Sin embargo, la compañía de estas creaciones divinas, perfectas y eternas, solo intensificó el sentimiento de vacío del creador. Quedó claro que lo que realmente deseaban no era la compañía hueca de la perfección, sino un hijo imperfecto al que amar. En un momento de reflexión, el creador susurró que la perfección es una aflicción vacía, una espera que adormece el espíritu. Con esa epifanía, renunció a su esplendor en un último acto de devoción altruista, abriendo las puertas a los reinos mortales mientras desaparecía, maravillado con su creación final. Incontables fragmentos de espíritus cósmicos se dispersaron como chispas brillantes al viento, y de esas cenizas surgieron los humanos, cada uno portando una chispa de magia divina en el corazón, conocida como alma. En un día cualquiera, mientras el sol se oculta en el horizonte, una figura misteriosa camina entre una multitud bulliciosa. Un pequeño niño es llevado con delicadeza en su espalda. El hombre, con pasos deliberados y sombríos, se acerca a una tienda humilde. Al cruzar la puerta, la mirada del tendero se fija en el niño con una intensidad inusual. El tendero pregunta qué desea el hombre. El hombre, en realidad, un demonio disfrazado de humano, pide provisiones para una semana para un bebé. El tendero, con movimientos experimentados, reúne los artículos necesarios, colocando una pequeña bolsa apretada de suministro sobre el mostrador desgastado. Luego se detiene, sus ojos regresan al niño. Su sonrisa vacila al preguntar educadamente el nombre del bebé. Por un momento, el demonio permanece en silencio, su expresión ilegible, hasta que responde que el nombre del niño es niño. La sonrisa del tendero desaparece por completo. Sus dedos aprietan brevemente el borde del mostrador antes de simplemente asentir y empujar la bolsa hacia adelante, aún observando al demonio mientras éste coloca unas monedas opacas sobre la mesa, toma los suministros y sale hacia el crepúsculo creciente. Sin embargo, a medida que la figura del demonio desaparece por la calle, los labios del tendero se curvan en una extraña sonrisa. Sus ojos brillan con una chispa perturbadora mientras murmura para sí sobre el aura extraordinaria del niño. A medida que la luna llena se alza, derramando su luz plateada sobre el bosque silencioso, el demonio y el niño avanzan por un sendero angosto y sombrío en una carreta chirriante tirada por caballos. El niño duerme plácidamente, mientras el demonio permanece alerta. El bosque oscuro se extiende infinitamente a su alrededor, pero el silencio es engañoso. Han estado siendo seguidos por un tiempo, un depredador, un demonio voraz y feroz, oculto entre troncos y ramas retorcidas. Con un repentino crujido, el perseguidor emerge en el camino, abandonando su
forma humana y expandiéndose en un gigante aterrador. Sus pasos pesados hunden la tierra húmeda mientras bloquea el paso. Su voz retumba grave al exigir que el hombre en la carreta entregue al niño. Pero cuando los ojos feroces del gigante se encuentran con los de la figura en la carreta, sus movimientos vacilan. Su cuerpo colosal se tensa repentinamente al ser atrapado por una fuerza invisible. Un sello intrincado y brillante surge bajo él, la marca del Demi, un símbolo noble de la más alta clase de los demonios. Estupefacto y tembloroso, el hambre salvaje del gigante da paso al miedo puro mientras la figura de la carreta se acerca lentamente, con pasos calmos y deliberados. El reconocimiento brilla en los ojos del gigante cuando se da cuenta de quién está ante él, un ser de poder inigualable, el noble demonio Leoris, de quien se susurra que mató al mismísimo Dios. El gigante, con su fuerza y furia reducidas a un tembloroso terror, tropieza con sus palabras, suplicando desesperadamente por misericordia, insistiendo en que su vida no vale la magia de alguien tan elevado. Pero Leoris solo sonríe, su expresión tomada por un distante entretenimiento, y pronuncia una sola orden helada. En un instante, el sello brilla con más intensidad. Su poder atrapa el cuerpo del gigante, arrastrándolo hacia abajo mientras el suelo se abre en un abismo llameante. Los gritos del gigante resuenan por el bosque, hasta que su cuerpo es tragado por las profundidades infernales. Sus clamores finales se interrumpen bruscamente cuando el portal al inframundo se cierra, quedando solo el crujido de las ruedas de la carreta y la respiración suave del niño dormido. Leoris, con la mirada fría y distante, regresa a su lugar. Sus ojos cansados nunca abandonan el camino bañado por la luz de la luna, mientras el niño, ahora despierto en sus brazos, lo observa en silencio, con los ojos muy abiertos de pura admiración. Su viaje continúa, y pronto se enfrentan a un segundo demonio, una bestia gruñona que emerge de las sombras. Con un golpe rápido e implacable, abaten al demonio, lanzando su forma retorcida en espiral hacia las profundidades del infierno. Siguen adelante, aunque su camino es constantemente interrumpido por oleadas de atacantes, cada uno más feroz que el anterior. Eliminan a cada enemigo con una precisión calculada, y en el séptimo enfrentamiento se enfrentan a su decimotercer adversario, aún más formidable. Una criatura gigantesca, parecida a un dragón, con alas que ocultan la luz de la luna y escamas tan oscuras como el propio vacío. Las batallas continúan, cada combate más brutal que el anterior, hasta el 61º enfrentamiento, cuando capturan a un monstruo volador similar a un duende. Esa criatura, chillando y retorciéndose, se encuentra atrapada en cadenas irrompibles de agonía. Leoris cuelga al monstruo cabeza abajo. Su forma grotesca se balancea mientras suplica por misericordia. Leoris lo observa con ojos fríos e indiferentes. Pero el tormento apenas comienza. Leoris extiende la mano, invocando portales gemelos a los lados de la criatura. La súbita aparición de los vórtices giratorios de otro mundo hace que los ojos amarillos del monstruo se abran de par en puro terror. Del primer portal surge un puño colosal rojo sangre, su superficie palpitando con energía oscura. Del lado opuesto, emerge un puño idéntico del segundo portal, con los nudillos flexionándose en anticipación. La criatura intenta hablar, pero las palabras se le quedan atoradas en la garganta, su mente consumida por el miedo, los sonidos se reducen a un lamento quebrado. Entonces Leoris extiende la mano y, con un solo movimiento decisivo, hace que los puños gigantes colisionen. El grito final de la criatura corta la noche mientras su forma distorsionada es aplastada entre los puños. Los portales se cierran con un estruendo, dejando solo una fina neblina de sangre en el aire. Cuando el gran creador partió del mundo, sus restos celestiales continuaron brillando débilmente en el cielo, formando la estrella sagrada conocida como Asta, un símbolo del sacrificio final y una llave milagrosa para el ciclo infinito de la humanidad. Según la antigua leyenda, una vez existió un humano llamado Asta, elegido por la luz de la propia Asta. El poder de Asta encarnaba el don de la vida y la muerte, la misma esencia del creador, y el control sobre el paso del tiempo. Una bendición de potencial ilimitado, capaz de reescribir los hilos del destino. Una vez más, bajo la luna llena, Leoris continúa su viaje por los densos y susurrantes bosques, su carreta crujiendo sobre el camino irregular. Los ecos del llanto del niño detrás de él, con un tono monstruoso y de otro mundo, reverberan entre los árboles. Aún así, Leoris parece exhausto, con los ojos pesados tras incontables noches sin dormir. Algo se agita en las sombras, una presencia los observa, rastreando cada paso. De repente, una ráfaga de viento pasa velozmente, y Leoris despierta, con los sentidos en alerta. Percibe, alarmado, que el llanto del niño cesó, y entonces ve una figura alada cruzando el cielo. El niño está firmemente agarrado entre las garras de la criatura. El monstruo ríe, su voz cargada de malicia, burlándose de Leoris por ser un guardián negligente, mofándose de él por haber dejado al niño desprotegido en la carreta. Incluso hace referencia al Departamento de Protección Infantil, como si fuera a quitarle al niño. Su tono es distorsionado y burlón, pero, mientras continúa con sus provocaciones crueles, de repente, vacila. Sus ojos se abren de par en par con asombro al sentir las pequeñas manos del niño presionando su hocico. Por un instante, el mundo contiene el aliento, y entonces un rayo deslumbrante de puro poder ancestral irrumpe desde las palmas del niño. Un disparo concentrado
dorado que atraviesa la cabeza de la criatura, rompiendo carne, hueso y espíritu, lanzándola al vacío más allá de las nubes. El niño, liberado de las garras del monstruo, comienza a caer, su pequeño cuerpo precipitándose por el aire frío de la noche. Leoris se mueve como un borrón, atrapándolo un instante antes del impacto. Lo sostiene en sus brazos, con una expresión de sombría satisfacción, mientras el niño ríe, tirando juguetonamente del cuerno cercenado a un sujeto en su pequeña mano. Cuando el reino fue creado, el receptáculo del gran creador se dividió en 3 dones sagrados que moldearon la estructura de la realidad. El primero fue el tiempo, una luz radiante y espectacular que una vez palpitó en sus venas, derramándose en el vacío superior y encendiendo la oscuridad fría con incontables cuerpos celestes, conocidos como estrellas. En el corazón de ese tapiz cósmico arde hasta una llama divina que marca el paso del propio tiempo, su luz un recordatorio constante del latido eterno del Creador. El segundo don surgió cuando la sangre del Creador iluminó los cielos, su carne se desgarró y se esparció por el vacío. Cada fragmento se condensó en los huesos de la tierra. Estas cenizas formaron las tierras y sus habitantes, vibrantes con la magia de la vida. Cada criatura es una parte del ser del Creador, coloreada por el aliento de la existencia. El tercer y último don fue el alma. En los momentos finales del Creador antes del olvido, su espíritu divino tembló ante su gloriosa creación. Un grito sin fin de pura emoción exultante irrumpió, resonando a través del universo recién formado. Ese grito, ese impulso crudo de espíritu divino, encendió las primeras chispas del alma dentro de los hijos del polvo. Cada brasa, un reflejo del último suspiro del Creador. Juntos, esos 3 dones sagrados, tiempo, forma y alma, representan la devoción suprema del Creador a su obra maestra fallida, pero amada, la humanidad. Pero no toda la creación recibió la bendición del Creador. En su último acto de sacrificio, el caos que giraba dentro de la mente fracturada del Creador generó una sombra distorsionada, un fragmento corrompido de su esencia divina conocido como el Dios loco. Esa entidad catastrófica, un eco oscuro de la voluntad del Creador, emerge del lado oculto de hasta cada siglo, liderando legiones implacables de demonios invocados por toda la tierra, esparciendo su furia caótica sobre todos los seres vivos. Durante miles de años, humanos y semidioses se han unido para repeler esta plaga, con la esperanza de que algún día el legendario Asta surja para poner fin de una vez por todas al reinado del Dios loco y purificar el mundo de esta herencia manchada del Creador. Ese día puede estar cerca, aunque traiga consigo un giro del destino que pocos podrían prever. En algún rincón olvidado del mundo, la luz del sol atraviesa las rendijas de una cabaña de madera, lanzando rayos tenues sobre el suelo desgastado. Leoris está sentado en una silla vieja, los ojos fijos en un libro mientras lee sobre los dones sagrados del tiempo, la forma y el alma, los 3 elementos que definen el ciclo mortal. Asta, reflexiona, es más que una estrella. Es el cadáver de un dios, ardiendo con los últimos vestigios de poder divino, un faro del propio destino. Las leyendas hablan de un mortal elegido, un ser de poder incomparable destinado a heredar ese legado. Ese mortal es conocido como Asta, un nombre que despierta algo profundo en la mente de Leoris, un recuerdo distante y medio olvidado de una mujer llamada ella. Al susurrar el nombre para sí mismo, se da cuenta de que el poder de ella, esa fuerza ancestral, de algún modo fue transferido al niño que ahora protege. Aunque la verdadera extensión de ese poder aún está dormida, encerrada durante años de crecimiento y potencial. Sabe que el niño, con el tiempo, se convertirá en un receptáculo adecuado, un sacrificio perfecto para restaurar a ella a su antigua gloria. Aún así, Leoris siente una punzada de frustración al considerar los años que llevará a nutrir ese poder. Suspira, recordando un momento de 2 semanas atrás, cuando estaba boca abajo en una laguna poco profunda, el agua fría ondeando alrededor de su cabeza, mientras el niño lo tocaba pacientemente en el cráneo con sus pequeñas manos, intentando despertarlo de su estado medio ahogado. Lo intentó varias veces, sus deditos presionando su frente, y, cuando comenzó a intentar usar sus poderes por frustración, él despertó de golpe, dándose cuenta del peligro demasiado tarde. El niño simplemente rió, feliz de verlo vivo nuevamente. Sus ojos brillaban con una luz extraña e inquietante. Ahora, de vuelta en la silla, Leoris aprieta los dientes, decidido a no ser tomado por sorpresa nuevamente, prometiendo que no será reducido a un juguete en los juegos del niño. Cierra el libro sobre su regazo con un golpe sordo, exhalando profundamente mientras susurra que hará lo que sea necesario para traer de vuelta a ella, cueste lo que cueste. Se pregunta cuán difícil puede ser criar a una sola criatura. Luego, se levanta, estirando los miembros rígidos, cuando un sonido extraño llama su atención. Se acerca a la cuna del niño. Al asomarse, ve la pequeña figura moviéndose. El niño lo mira fijamente, con ojos afilados y brillantes. Sus labios se mueven como si intentaran hablar. Leoris se inclina, esperando escuchar el balbuceo sin sentido de un bebé, pero la voz del niño es clara. Su tono es firme y espantosamente preciso mientras le sonríe, en lugar de llamarlo papá, como él esperaba. El niño susurra una sola y escalofriante orden: muere. Sus pequeñas manos chispean con las primeras centellas de un poder ancestral. Sus ojos brillan con la luz de estrellas olvidadas. Leoris ha presenciado guerras, incontables batallas, baños
baños de sangre interminables y atrocidades eternas grabadas en su mente. Actualmente, el poderoso rey demonio está escondido detrás de una mesa de madera, sosteniendo una sartén de hierro fundido sobre la cabeza, intentando protegerse de los ataques de un niño. Intenta asomarse, pero es atacado de nuevo. Afortunadamente, la sartén protege su cabeza. Sin embargo, la sartén ha sido derretida por los poderes del niño, y Leoris se queda atónito al ver esto. A pesar de haber visto todo tipo de cosas en el mundo, nada se compara con ese niño y sus poderes, que son verdaderamente impactantes para él. Toda la casa está en caos a estas alturas. Nada de lo que Leoris ha vivido en los últimos siglos lo preparó para enfrentar a ese pequeño demonio. Pasan unos momentos, y Leoris sigue escondido detrás de la mesa. Vuelve a asomarse, y es atacado una vez más. Afortunadamente, logra esquivar, y el ataque atraviesa las paredes de la casa. Leoris no puede creer que se trate de un niño. Para él, es un monstruo, pero aún es solo un bebé. Tiene una idea, intenta distraerlo lanzando un pedazo de madera en otra dirección. El niño mira el objeto volando y lo ataca también. Aprovechando eso, Leoris salta para tomar un osito de peluche y se lo lanza directamente al rostro al niño, intentando derribarlo, creyendo que logró distraerlo con éxito. Sin embargo, al tener la vista bloqueada por el peluche, el niño comienza a emitir poder destructivo en todas las direcciones. Luego lanza el peluche lejos, irritado, pero antes de que pudiera hacer más, Leoris salta sobre él y cubre su cabeza con una manta, diciendo que es hora de la siesta. Sin embargo, el llamado Gran Rey Demonio falla nuevamente. Queda impactado cuando el niño comienza a emitir energía destructiva en todas direcciones una vez más. Esta vez, destruye toda la casa y, tras atravesar el techo, comienza a volar por los aires entre los escombros. Leoris entonces asume su forma demoníaca, desplegando sus grandes alas sombrías, y se dice a sí mismo que finalmente es hora de tomárselo en serio. Llama a la bebé, irritado, vuela hacia ella a velocidad extrema y le dice que es una humana malvada, peor que cualquier goblin. Intenta lanzar cadenas mágicas para atraparla, pero al alcanzarla, la bebé las destruye con un simple movimiento de la mano, dejando a Leoris atónito y sorprendido. No esperaba eso. Ante esto, Leoris decide intentar un enfoque distinto. Necesita encontrar una nueva brecha. Así, vuela directamente hacia la bebé a velocidad relámpago. Al verlo, la bebé se emociona. Ella también empieza a volar, canalizando sus poderes y cruzando el cielo a gran velocidad. El espectáculo continúa durante unos momentos. Leoris y la niña se enfrentan desde puntos opuestos, y ella no parece cansada, al contrario, está llena de energía, lista para atacar. Leoris está impactado por la determinación y resistencia de la niña. Sigue huyendo, esquivando sus ataques, intentando salvarse del poder destructivo que ella posee. La niña no está dispuesta a dejar que esto termine tan fácilmente. Sigue persiguiendo a Leoris, enfrentándolo e intentando atacarlo con sus poderes. Leoris tampoco tiene intención de rendirse. Intenta lo mejor que puede para contraatacar a la niña usando su magia oscura y ataques de energía demoníaca. Usa hechizos, ataques variados y diversos mecanismos de defensa, pero sigue fallando todo el tiempo. Y entonces, finalmente toma una decisión audaz. Los demonios no tienen medios directos para producir magia, aunque la necesiten para sobrevivir. Para eso, necesitan contener material con presencia de magia en su interior, y la forma más renovable de esta necesidad se genera dentro de las almas humanas. Las almas deben ser consumidas para extraer ese poder, pero hasta es inestimable. Por ser un receptáculo que contiene niveles de energía semejantes a los de un dios, el niño, Leoris lo sabe, es como una estrella en llamas. Solo por estar cerca de ella, siente como si su energía estuviera siendo recargada pasivamente. Se siente como una planta bañada por el sol. Sin embargo, aunque la niña le proporciona energía, al mismo tiempo lo obliga a gastarla rápidamente, ya que simplemente no puede quedarse quieta. Leoris ha fallado en todos sus intentos por cansarla. La niña no parece ni un poco agotada ni vencida. Leoris la observa y se dice a sí mismo que eventualmente se cansará, como todo niño, y por eso piensa que las cosas se volverán fáciles para él. Cuando la niña le sonríe, Leoris piensa que sus ataques son lineales y bastante predecibles. La llama bebé estúpida, y ella se lo toma en serio. Inmediatamente lo ataca con una intensa liberación de energía, disparando múltiples ataques al mismo tiempo. Leoris queda aún más impactado. Esquiva todos los ataques, pero de repente la niña aparece detrás de él y lo ataca. Cuando se gira, se da cuenta de que no tiene tiempo suficiente para reaccionar, ni energía mágica restante para enfrentar el ataque. Leoris cree que ese ataque lo va a convertir en vapor, sin dejar rastro alguno, cuando, de repente, la niña decide no atacarlo. Percibe algo extraño. Mira a su alrededor, confundida, y Leoris piensa para sí que su técnica funcionó. Usó una técnica secreta llamada expulsión permanente, y como la niña no puede ver su rostro, no lo reconoce. Mientras ella se da la vuelta, Leoris ve una oportunidad para derribarla, entonces inmediatamente la cubre con una manta, y todo llega a un final pacífico. Más tarde, Leoris regresa a casa con la niña. Al aterrizar, ella permanece dormida en sus brazos. Al mirar la casa reducida a escombros, piensa en hacer algunas llamadas, ya
ya que las cosas finalmente han llegado a su fin. Ha pasado un año desde la caída del dios loco, y, tras un año de conflictos, el reino estaba destinado a experimentar la paz por primera vez, o al menos eso era lo que los humanos creían, pues en aquel día de celebración, el rey demonio Leoris no perdió tiempo en atacar la capital del reino humano, llenando los salones de la capital sagrada de sangre. El ataque diabólico contra la humanidad solo fue posible gracias a la influencia demoníaca preservada. Los humanos creían que Leoris había seducido a una de su propia especie y la había usado para sus propios fines. Por ello, ella fue considerada una traidora, y el magistrado habría tomado medidas extremadamente severas contra ella. Sin embargo, ni el magistrado ni nadie más pudieron hacer nada, pues fueron simplemente reducidos a un montón de cadáveres por el mismo demonio en el palacio real. En la sala real, alguien le pregunta a Adina cómo piensa el consejo demoníaco reparar la carnicería causada por Leoris. Adina, una anciana, es la ministra de Relaciones Humanas del consejo demoníaco. Ella habla con el rey y dice que la masacre causada por el rey demonio no fue el resultado de una decisión del consejo demoníaco. Adina añade que, tras una investigación, descubrieron que el magistrado del reino sagrado había traicionado al rey demonio, planeando su caída y asesinato tras la muerte del dios loco. Por eso, el rey demonio atacó la capital sagrada, un acto de legítima defensa contra las maquinaciones humanas. De repente, el rey levanta un dedo, y el mayordomo a su lado percibe el gesto. El mayordomo se acerca de inmediato, le sirve un vaso de leche y se retira, diciendo al rey que puede saborearla. El rey toma el vaso, bebe un sorbo y le dice al mayordomo que le ponga más chocolate la próxima vez. Este es el rey Belroce y es apenas un niño, tan pequeño que sus pies ni siquiera tocan el suelo. Es el gobernante de Ofra. El mayordomo asiente e intenta recordarle que es el consejero real, no un mayordomo, pero el rey lo ignora e insiste en llamarlo mayordomo. Luego dice que ha sido degradado a funciones de mobiliario. Al oír esto, el mayordomo respira hondo y el rey toma un pergamino y comienza a leerlo. Lee que es el rey de su reino y la última esperanza de su pueblo. Menciona que el ataque del rey demonio mató a todos los demás herederos al trono, excepto a él. Al leer eso, se siente bastante satisfecho. Sin embargo, no se está tomando el documento demasiado en serio, aunque sea oficial. Se pierde en el texto por un momento, luego se recupera, sorprendiendo a Adina y a los caballeros de la guardia. Continúa leyendo y menciona que los humanos han ofrecido sacrificios al consejo demoníaco desde hace mucho tiempo. También habla sobre el acuerdo de 2000 años entre las razas humana y demoníaca, firmado para el bien de ambos lados. De pronto, Belroce se frustra con las palabras difíciles. Dice que ya no quiere seguir el guión, lanza el pergamino al suelo y dice que no puede seguir hablando como si fuera un rollo de papel. Luego toma una galleta, y el mayordomo intenta convencerlo de seguir el documento, por el bien de la humanidad. Pero Belroce ordena al mayordomo entrar en modo otomano y, tras respirar hondo, el mayordomo deja la bandeja a un lado y comienza a actuar como un puff para que el rey apoye los pies. El rey entonces llama a Adina y le pregunta si no le parece injusto que haya recibido todos los lujos y riquezas solo porque el sistema está roto, y ahora un rey de 9 años manda sobre todos. Adina responde que las circunstancias de su coronación no importarán si demuestra ser un gobernante excepcional. Este supuesto gobernante excepcional está comiendo galletas en el trono. Dice que los viejos nunca hablan de forma directa. Cuando Adina se disculpa, él le pide que tome el papel que dice que debe castigar a los jefes demoníacos de ella. Le pregunta si cree que debería castigarlos, y ella responde inmediatamente que sí. Adina afirma que su trabajo es solo presentar la perspectiva humana al consejo demoníaco y viceversa. Añade que cualquier gobernante justo vivirá conforme a las reglas y deberes. También explica que el consejo demoníaco decidió corregir las cosas retirando el título a Leoris. Pero mientras no haya un juicio ritual, Leoris sigue siendo el rey, y ella sigue siendo su súbdita. También menciona los restos del arma que mató al dios, perteneciente al reino humano, conocida como Estrella, y dice que, sin un portador, sus poderes representan una amenaza significativa para cualquiera, incluso para toda la humanidad. Eso la convierte en la receta perfecta para la destrucción. Por eso, el consejo demoníaco ya ha movilizado grupos de búsqueda para localizar tanto a Leoris como a ella. Luego comenta que los demonios son simplemente demasiado pasionales, lo que significa que el segundo al mando ya está en la fila para heredar el trono y ser conocido como el nuevo gran rey demonio. Así, aunque Adina cree que algunas consecuencias son justificables, quiere asegurarle al rey que la represalia es inevitable. Adina continúa diciendo que las acciones tienen consecuencias y que ser un buen líder significa incorporar esas consecuencias ante los errores cometidos. Espera que el rey tome una decisión justa y equilibrada. Belroce se muestra satisfecho al escuchar esto. Llama a Adina una mujer honesta y no a alguien que intenta controlarlo, así que decide contarle un secreto. Dice que su vida es digna de un cuento de hadas. Añade que también es conocido como el príncipe arqueado, un título que la gente usa de forma burlona, pero que a él aún le gusta, porque su madre lo llamaba así. Belroce cuenta que su madre ni siquiera debería haberlo tenido, pero decidió quedarse con él. Eso significó que tuvo que huir
huir para salvar su propia vida y la de él. Vivieron en los barrios bajos, ocultando sus identidades, y su madre hizo lo que pudo para alimentarlo. Ella le enseñó a sobrevivir, y él también hizo lo que pudo para ayudar y aprender cómo ganar dinero. Todo eso porque su madre tenía clientes especiales y una familia especial, y Belrose era hijo de uno de ellos. Por ello, muchos querían a Belrose muerto, pero gracias a la justicia impuesta por el rey demonio Leoris, todos esos enemigos fueron eliminados en un solo día. Entre ellos, Atemen, el mayordomo, es el único sobreviviente, y fue él quien tuvo la idea de encontrar a Belrose y hacerlo rey para poder controlarlo. Belrose dice que, por suerte, sabe una cosa u otra sobre trampas y conspiraciones. Comenta que le pareció genial e increíble cuando el rey demonio mató a sus enemigos, pero como su madre le enseñó a nunca desperdiciar las bendiciones que se presentan ante él, Belrose afirma que demostrará que todos estaban equivocados y se convertirá en el gobernante más amado del mundo, mientras él y Adina se cruzan miradas. Belrose dice que, para ser un buen líder, necesita tomar decisiones difíciles. Comienza con la primera: aunque el rey demonio haya tenido justificativas para el ataque, aún cometió un gran crimen al masacrar al pueblo de su reino, y, por ello, el pueblo tiene derecho a justicia. Belrose decide que, hasta que el líder de la raza demoníaca sea llevado a juicio y ella sea devuelta a salvo al reino humano, su reino cortará todos los recursos proporcionados al consejo demoníaco. Con eso, despide a Adina. Adina responde que fue una decisión sabia y justa, y que la transmitirá a su consejo. Luego se despide del rey diciendo que espera verlo convertirse algún día en el tipo de gobernante que desea ser. Belrose sonríe ante ese pensamiento, y con eso, Adina abandona el salón a medida que la transmisión llega a su fin. Mientras tanto, en su oficina, Adina se sienta en su escritorio, pensando que las cosas podrían haber sido peores, pero que aún hay una luz al final del túnel. No puede esperar al día en que su alma sea liberada de servir a los demonios. De repente, recibe una llamada, y al ver el nombre, se da cuenta de que es Leoris, lo que de inmediato la llena de furia. Contesta la llamada y grita a Leoris, preguntando cómo se atreve a llamarla después de causar tanto caos. Rhys pregunta si ya terminó o si aún quiere desahogarse un poco más. Adina respira hondo y dice que, desde que él mató a todos los herederos al trono, ahora un niño está sentado en él como rey. Leoris cree que eso es objetivamente hilarante. Adina maldice a sus antepasados por haber firmado un contrato para servir a los demonios. De repente, suena una alarma. Leoris le pide a Adina que espere, es la alarma de su leche. Adina se queda confundida y sin palabras. Mientras tanto, Leoris se aleja por un momento, se pone un delantal y empieza a preparar leche para un bebé. Después de probarla, se da cuenta de que está demasiado caliente y que necesita mejorar su técnica de calentamiento. Adina le dice a Leoris que no le interesa lo que hace en su tiempo libre. Él responde que es para un niño, lo que la deja aún más desconfiada. Leoris entonces revela que ese es precisamente el motivo por el cual llamó. Parece bastante tenso al decir que tal vez accidentalmente creó a un pequeño monstruo, mientras estaba en una casa cuyo techo fue destruido por ese mismo pequeño monstruo la noche anterior. Después de unos minutos, Leoris explica cómo él y la criatura fueron atacados por muchos demonios, y cómo los mató a todos, incluso torturando a algunos hasta la muerte. Adina se queda perpleja por su tono despreocupado. Leoris entonces dice que, al fin y al cabo, quiere destacar que la criatura tomó el control de un poder inevitable y ahora está intentando matarlo activamente. Adina queda en shock ante sus palabras, mirándolo en silencio. Entonces él pregunta qué sucede, pero ella se ofende y le responde que no haga preguntas tan estúpidas, pues no era necesario matar a todos esos demonios. Él responde que los demonios estaban ansiosos por devorar a la criatura y que no tuvo otra opción, ya que no podía simplemente pedirle que ocultara sus poderes mágicos. Adina se niega a creerlo, recordando que él posee un vasto arsenal de hechizos que podría haber usado, pero que en lugar de eso terminó matando a unos 15 demonios de forma despiadada, muchos de alto rango. Leoris la corrige tranquilamente, diciendo que fueron 50, no 15, y al oírlo, la sangre de Adina hierve. Luego sonríe y admite que tiene razón, si cuentan solo al demonio que arrojó al lago de lava, ni siquiera se siente orgulloso de eso, pero lo hizo porque la criatura no paraba de gritarle al oído, y no estaba en condiciones de luchar. Adina apenas puede creer lo que está escuchando, y luego pregunta qué hacía su esposa todo ese tiempo. Leoris responde que estaba horneando tartas y haciendo todas las demás actividades domésticas humanas. Luego retoma el enfoque de la conversación y le pide a Adina que investigue qué estrategias usan los humanos para sedar a las criaturas salvajes que ellos mismos crían. Adina, sin embargo, argumenta que los niños se adaptan a lo que ven o experimentan, y que lo único que esa pequeña criatura ha visto desde que abrió los ojos fue la violencia del gran rey demonio.
demonio, lo que significa que ella es solo un reflejo de él. Leoris descarta eso como una frase sin sentido, recordándole que él también vio horrores incontables en su juventud y aún así, salió bien. Adina fuerza una sonrisa incómodo, pues conoce bien la dura realidad tras sus palabras. Luego pregunta si encontró a la criatura en el orfanato que destruyó, y Rhys de inmediato cuestiona qué piensa ella de él. Adina ríe y dice que era una broma, pero Leoris, con el rostro serio, dice que en realidad destruyó un pueblo entero, no solo un orfanato. La sonrisa desaparece de su rostro, e incluso el gato negro de Adina se tensa de sorpresa. Adina claramente cree que está bromeando, pero al mirar a los ojos de Leoris, siente la energía oscura y caótica que emana de él, y se da cuenta de que no es una broma. Él intenta pedir una oportunidad para explicarse, pero Adina lo interrumpe gritando que podría haberse justificado cuando mató a los magistrados, pero que no puede tolerar que haya destruido un pueblo entero y robado a los bebés de allí sin motivo. Leoris permanece tranquilo y afirma que eso no se llama robo si los padres están muertos. Adina murmura para sí que Dios debe estar muerto, para que exista tanta maldad en el mundo. Leoris sonríe y dice que, en efecto, Dios está muerto, antes de cambiar de tema y pedir ayuda con un cigoto maligno. Adina dice que él siempre está poniendo a prueba su contrato de vínculo de alma, pero acepta enviarle una antigua tortilla de supresión mágica, junto con algunos materiales relacionados que reunió. Entonces pregunta dónde está la criatura y si, por casualidad, está justo detrás de él. Leoris dice que la criatura está descansando, pero cuando Adina se inclina para mirar, ve a la criatura atada en la cuna, firmemente sujeta con gruesos nudos. Ella retrocede, horrorizada, y exige de inmediato que Leoris la desate. Leoris permanece impasible y pregunta si tiene idea de cuánto tiempo le llevó contener a la pequeña bestia. Adina, claramente sin más paciencia, solo le dice que lea los libros que le enviará, pues cree que pueden ayudarlo, y termina la llamada, diciéndole que no vuelva a contactarla sin previo aviso. Añade que, si el consejo descubre lo que está haciendo, no podrá protegerlo. Pero antes de que Leoris pueda comenzar un discurso contra el consejo, ella corta la llamada por completo, diciéndose a sí misma que los demonios son realmente otra cosa. Su gato baja la cabeza, triste, por ser también un demonio, pero Adina le dice con ternura que él es diferente. En una noche clara de luna llena, Leoris camina por un gran salón, el sonido de sus pasos resonando suavemente contra las paredes de piedra. Avanza con firmeza, sosteniendo un hermoso ramo de flores. Al llegar al balcón, ve a ella sentada allí, su cabello ondeando al viento bajo la luz de la luna, e instintivamente esconde el ramo detrás de la espalda. Hace una pausa, observándola por un momento, su presencia era serena y poderosa. De repente, ella lo nota y le ofrece una cálida sonrisa, levantando una pulsera al decir que pasó la prueba y que nada más puede suprimir sus poderes. Dice que, si combina su poder infinito del tiempo con los hechizos infinitos de Leoris, se volverán tan imparables que hasta los dioses temblarán ante ellos, y que podrían seguir desafiándolos solo por la emoción. Leoris entonces se acerca, presentándole el ramo con un gesto vacilante pero sincero de felicitación. La mirada de ella se dirige a los lirios blancos, y por un instante parece algo confundida. Leoris, poco familiarizado con las tradiciones humanas, pregunta si las flores no son regalos apropiados en su mundo. Ella explica con gentileza que el color de los pétalos tiene un significado profundo, el rojo simboliza el romance y el rosa representa el amor. Pero, irónicamente, él no trajo ninguno de esos, eligió el blanco. Un color que, entre los humanos, representa una disculpa. Ella lo provoca con una sonrisa juguetona, acepta el ramo y recuerda que en su primer encuentro, él exigió su muerte e incluso intentó incendiarla, arrancando un solo pétalo. Dice que, si aceptara esas flores como símbolo de amor, eso significaría que Leoris la ve como una belleza pasajera, como esos pétalos blancos, destinados a marchitarse y desaparecer en un parpadeo de ojos inmortales. Entonces, quema el pétalo con un chasquido de dedos, fijando su mirada en la de él, causándole un escalofrío en la espalda. Por un breve momento, Leoris siente el peso de su poder puro y el fuego en su espíritu, pero luego ella sonríe con picardía, sus ojos brillando, y lanza el ramo por la terraza. Su magia la envuelve al instante, y el campo de hierba abajo florece en un vasto mar de lirios blancos, cada pétalo brillando suavemente bajo la luz de la luna. Ella se vuelve hacia Leoris, tomándolo desprevenido. Ella ríe, diciendo que los lirios no tienen por qué marchitarse, si ella así lo desea. Da un paso atrás, pero algo en la expresión de él la sorprende por un momento. Antes de que él pueda reaccionar, un grito agudo rompe el aire, y Leoris despierta sobresaltado, con el corazón acelerado, dándose cuenta de que todo fue solo un sueño. Aparta las sábanas y se levanta, yendo directamente hacia la cuna. Con un tono firme, exige saber por qué el bebé está llorando. Los gritos del niño, que habían sacudido todo el lugar, cesan abruptamente cuando gira el rostro hacia un lado, en silencio, asustada por su tono. En ese momento, un golpe resuena en la sala, y Leoris se pone de inmediato en alerta. Va hacia la puerta y la abre con fuerza, revelando a un imponente demonio felino negro, con alas que se extienden por todo el umbral. Sus ojos afilados se clavan en él mientras sostiene un paquete en la boca,
sin mostrar señal alguna de sorpresa o miedo. Leoris arrebata el paquete de la criatura, que entonces se transforma en un pequeño gato dormido y desaparece en el cielo nocturno con sus alas. Reconoce al gato como la mascota de Adina, la embajadora demoníaca en el mundo humano. Al cerrar la puerta, Leoris coloca el paquete sobre una mesa cercana y lo abre. Encima, encuentra una pulsera, la misma que ella le mostró una vez, con una sonrisa cálida y radiante. Recuerdos lo invaden, el eco suave de su risa y el calor de su toque, pero su reflexión se interrumpe cuando el bebé se arrastra hasta él por detrás. Sus pequeñas manos chispeaban con poder destructivo mientras intentaba atacarlo. El instinto toma el control y Leoris gira rápidamente, deslizando la pulsera en la muñeca del bebé, suprimiendo su energía caótica en un parpadeo. La criatura, ahora impotente, observa su mano con confusión, agitándola con frustración al notar que sus habilidades feroces desaparecieron de repente. Leoris la observa desde arriba, su voz cortante al llamarla demonio, diciendo que ese no era su día. Luego, alcanza de nuevo el paquete, encontrando una carta oculta bajo la pulsera. Era de Adina, y al desplegarla, lee sus instrucciones burlonas para revisar el contenido del paquete, junto con una advertencia nada sutil de que sabría si él intentaba destruir algo. Leoris entrecierra los ojos, lanza la carta a un lado y hurga más profundo en el paquete, revelando una pila de libros sobre paternidad. Bufando con irritación, junta los libros y los lanza al fuego, observando las llamas consumir ávidamente las páginas, reduciéndolo todo a cenizas humeantes. Por el rabillo del ojo, nota al bebé extendiendo sus pequeñas manos hacia él, los ojos brillando con un deseo travieso de herirlo, divirtiéndose claramente con la lucha. Leoris se detiene, los pensamientos girando en su mente mientras se da cuenta de que quizá Adina tenía razón sobre la necesidad de controlar a la criatura. Recuerda la inmensa cantidad de magia necesaria para revertir el destino. Eligió un poder que tomaría años en dominar, años en los que necesitaría la lealtad de la niña. Agachándose a su lado, decide que ha llegado el momento de darle un nombre adecuado. Tras descartar algunas ideas, elige Bel, aunque la sonrisa inicial de la niña desaparece rápidamente cuando declara su nombre completo como Belzebub. La niña frunce el ceño, su pequeño rostro retorciéndose en una mezcla divertida de confusión e indignación, su mente claramente intentando procesar el insulto. Leoris la observa un momento, y luego recuerda la canasta en la que fue encontrada, rodeada de lirios rosados, un símbolo de amor, como ella mencionó una vez. Conmovido por ese recuerdo, usa su poder demoníaco para grabar un nuevo nombre en la pulsera, hablando con un tono bajo y deliberado. Le dice a la niña que, a partir de ahora, se llamará Lily. La niña, aún sin comprender del todo el significado, muestra una pequeña sonrisa curiosa, la primera señal genuina de ternura que Leoris ve en ella. Más tarde esa noche, mientras Lily duerme pacíficamente en la cuna, Leoris permanece sentado a solas, mirando su reloj de bolsillo. Lo abre con un chasquido, sus ojos fijándose en la foto de ella dentro. Susurra una promesa silenciosa de deshacer el camino oscuro que eligió, de crear nuevos recuerdos con la mujer que ama. Cierra el reloj con la mandíbula tensa de determinación. Sabe que el camino por delante será largo y peligroso. Justo cuando está perdido en sus pensamientos, un golpe agudo rompe el silencio. Una vez más, Leoris se levanta, los ojos endureciéndose al acercarse a la puerta. Al abrirla, se encuentra con una mujer en el umbral, un nuevo paquete en las manos, una sonrisa irritante en el rostro. Ella lo saluda con una leve y respetuosa inclinación, informándole que Adina la envió para entregar otro conjunto de libros, claramente decidida a no dejar que su mensaje se queme tan fácilmente. Leoris reprime un gruñido. El amor es como un reloj de arena, nada menos que un rompecabezas. Muchos años atrás, ante el santuario del dios loco, Leoris contaba la cantidad de enemigos que había matado ese día. Estaba solo, rodeado por los cuerpos de casi 1000 enemigos caídos. El líder de las fuerzas enemigas, una figura imponente en la entrada del santuario, dio la orden de atacar, su voz cortando el caos mientras sus guerreros rugían con furia que sacudía el suelo. Antes de que pudieran avanzar, él liberó una oleada de magia, su poder chispeando en el aire mientras reducía a cientos a cenizas. Pero el líder enemigo observaba atentamente, notando que con cada golpe devastador, la energía mágica de Leoris se desvanecía, oscilando como una estrella moribunda. Al darse cuenta, el líder gritó una nueva orden, exigiendo que sus hombres quemaran los últimos vestigios de la magia del demonio en nombre de su salvación. Leoris sintió el cambio en el aire y canalizó lo que quedaba de su fuerza, convocando cada chispa de su poder para un último ataque catastrófico, reduciendo a todos los enemigos vivos a cenizas, excepto al líder. Cuando el humo se disipó, Leoris cayó de rodillas, el pecho jadeante, los ojos apagados. Su magia se había agotado, su cuerpo temblaba de agotamiento. El líder enemigo, observando a sus aliados caer, sintió su propio poder aumentar. Alzó los brazos y clamó al dios loco, implorando por exaltación a través del caos. El suelo tembló cuando las almas de sus seguidores caídos fueron atraídas hacia él, sus últimos suspiros retorciéndose en energía oscura y bruta. Leoris, aún de rodillas, sintió un escalofrío recorrer su espalda al presenciar la transformación del líder. La carne de la figura se retorcía y expandía, su cuerpo deformado
formándose hasta alzarse como una montaña sobre Leoris. El aire se volvió más frío a medida que su forma se solidificaba en un ser celestial inmenso conocido como cara de calavera. Su tamaño brillaba con una luz profana. Al fijar la mirada en Leoris, habló con voz grave y retumbante, elogiando la fuerza del rey demonio, pero burlándose de su uso imprudente de la magia. Declaró que sus seguidores muertos apenas habían arañado la superficie de su nuevo poder, y que Leoris fue un tonto al gastar toda su energía en un solo lugar. El aire a su alrededor crepitaba cuando cara de calavera alzó su arma colosal, la hoja goteando energía oscura. Gritó que los poderes combinados de sus 1000 discípulos aplastarían a Leoris, su voz resonando como un trueno. Pero en el instante en que cara de calavera se preparaba para atacar, algo cambió. Una fuerza divina y extraña llenó el aire, doblando la propia realidad. El tiempo vaciló, retrocediendo por un instante, una grieta en el tejido de la existencia. La sonrisa distorsionada de cara de calavera titubeó. Sus ojos monstruosos se volvieron hacia las sombras detrás de Leoris. Allí, en la niebla arremolinada, una figura esbelta avanzó, su báculo brillando con una luz sobrenatural. Era Estrella, la heraldo del tiempo. La inmensa forma de cara de calavera pareció estremecerse de miedo al reconocer la fuerza presente. Leoris sintió la magia regresar a sus venas, el cansancio desapareciendo a medida que la magia de Estrella fluía hacia él. Cara de calavera, tambaleándose hacia atrás, rugió con incredulidad cuando su propio poder empezó a desvanecerse, su forma física deshaciéndose. Leoris, erguido a su altura total una vez más, susurró una sola palabra que resonó por todo el campo de batalla. Estrella sonrió, sus ojos brillando con energía temporal, mientras la otrora poderosa forma de cara de calavera comenzaba a desmoronarse, su cuerpo disolviéndose en cenizas. Sus gritos finales llenaron el aire, una mezcla de furia y terror, mientras su esencia se esparcía al viento. En la luz agonizante, Estrella y Leoris se abrazaron, sus sombras extendiéndose sobre el suelo empapado de sangre. De vuelta al presente, la mujer en la puerta, que trae libros para Leoris, lo besa mientras él la sostiene en sus brazos. Luego, intercambian miradas y la mujer le dice a Leoris que solo han pasado 2 semanas desde que se vieron, y que cree que ya están yendo demasiado lejos. Leoris entonces la agarra y la acerca. La mira a los ojos y dice su nombre, Beatrice. Le dice a Beatrice que su hija era todo lo que tenía hasta que ella llegó con esos libros. Leoris toma su mano con delicadeza y dice que la niña merece una madre. Luego, besa su cuello y dice que la niña necesita una familia. A continuación, la envuelve con sus brazos y se recuesta en el suelo, colocándola encima de él, diciendo que necesita su ayuda para engendrar hermanos para la niña. Pero en realidad todo era imaginación, pensamientos de Beatrice, la mujer de los libros. No puede creer lo guapo que es Leoris. Leoris toma los libros de sus manos, pero ella sigue allí, parada, mirándolo. Leoris se irrita. Le dice que se vaya, mientras ella sigue imaginándolo besándola. Beatrice está perdida en sus pensamientos y deseos. Ella sonríe y piensa para sí lo terrible que es Leoris en realidad. Beatrice continúa mirando a Leoris con una sonrisa sutil, su mente llena de deseos por él. Mientras tanto, Leoris se siente incómodo al verla. No entiende por qué está rondando su propiedad de esa manera. La observa con más atención, sintiéndose aún más frustrado, preguntándose por qué está tan animada mientras se miran. Leoris le dice que ya puede irse, ahora que él tomó los libros, pero la mujer no se va. Se queda allí, con una sonrisa radiante, y dice que además de entregar los libros, su nombre es Beatrice, y su apodo es B. Luego revela a Leoris que será su sirvienta altamente calificada, esposa, nodriza y mucho más. Leoris no muestra interés. Intenta hacerla marcharse, diciendo que ya tiene todo eso resuelto, pero B no está dispuesta a retroceder. Piensa por un instante y luego le pregunta a Leoris si él puede amamantar a un bebé. Leoris se enfurece al oír eso. Inmediatamente comienza a agitar las manos en el aire, diciendo que ya tuvo una esposa, pero B simplemente lo llama dulce demonio de verano y comenta que las parteras son útiles en el nacimiento de niños, y que la misma función puede ser atribuida a una nodriza. Luego, desabrocha su abrigo y lo abre, revelando sus senos. Leoris no lo puede creer. Queda verdaderamente impactado, los ojos muy abiertos, pues no esperaba eso. Inmediatamente grita, ordenándole que se cubra. B, siendo bastante astuta, se pone el abrigo de nuevo y le dice tranquilamente a Leoris que eso es para los bebés. Luego pasa junto a él llamándolo pervertido por mirar, dejando a Leoris paralizado, atónito por haber sido llamado asqueroso. Al entrar en la casa, ella mira alrededor y solo encuentra caos. Telarañas en las esquinas, libros esparcidos y el lugar cubierto de polvo y suciedad. Parece bastante decepcionada. Dice que, si no supiera nada, pensaría que se volvió daltónica. No encuentra señales de que un bebé viva en esa casa. Los accesorios de la niña están cubiertos de telarañas, y no ve ningún juguete. Rhys, todavía molesto por su presencia, sostiene un pequeño conejo de peluche y ella pregunta si eso es todo lo que tiene la niña. Luego camina hacia un armario y, al abrir la puerta, decenas de juguetes apilados caen al suelo. Beatrice se da cuenta de que todos los juguetes están destruidos. Levanta una ceja y pregunta si Leoris está tratando de criar a una niña o a un asesino en serie. Leoris se irrita y le ordena que se calle, a
a menos que quiera terminar como los juguetes. B solo sonríe con desprecio, diciendo que ahora entiende por qué la bebé es tan violenta. De repente, Lily se despierta y grita que Rhys muera, intentando atacarlo. B rápidamente toma a Lily en brazos y le dice a Leoris que está perdiendo ingredientes fundamentales si quiere controlar a la niña. Le hace cosquillas suavemente a Lily, diciendo que, como el azúcar, un poco de amor y cariño es suficiente para hacer feliz a un niño. Lily empieza a reír, y entonces B la alza hacia Leoris, animándolo a intentarlo ahora, pero tanto Leoris como Lily se enfadan al mirarse. De repente, Lily le da una patada en la cara a Leoris. Leoris, molesto, le dice a B que, si de verdad quiere ayudar, entonces que sea útil de verdad y deje de perder el tiempo, insistiendo en que entrene a esa niña que no es nada menos que una bestia. B lo interrumpe, diciendo que no puede hablar así de una niña, y señala que la niña debe tener un nombre apropiado. Leoris, con un leve tono de irritación, dice que al principio simplemente la llamó niña. B se muestra un poco preocupada por eso, pero cuando Leoris añade que ahora la llamó Lily, ella considera que es un nombre inesperado y dulce viniendo de un demonio. Aún así, no puede contener los pensamientos oscuros que surgen. Se imagina a sí misma derrotando a Leoris, sus ojos entrecerrándose levemente, pero fuerza una sonrisa y pregunta cómo eligió ese nombre. Leoris, sin dudarlo, dice que es porque encontró a la niña en un lago de lirios. B lucha por mantener la compostura, pero cuando Leoris revela casualmente que acogió al bebé después de destruir su aldea, el rostro de B palidece y su sonrisa desaparece en el acto. Entre los árboles, a lo largo del camino, una carreta sigue avanzando con un terrible perro de 3 cabezas a su lado. La persona que conduce la carreta está tranquila. Coloca la mano en una cesta de frutas y saca una. Al darle un mordisco, su expresión cambia como si hubiera mordido la propia muerte. Algo está mal. El hombre observa la fruta de cerca y se decepciona al ver gusanos arrastrándose por dentro. Lanza la fruta al suelo y la aplasta con la carreta al pasar por encima. Es Aidan, el invisible, quien ocupa el tercer asiento del consejo demoníaco. Cree que fue engañado por el vendedor de frutas. Una voz demoníaca de mujer que proviene del interior de la carreta le habla y le dice que se lo merece por financiar un capricho con el presupuesto del consejo. Aidan sonríe para negar la acusación y dice que esas manzanas eran manzanas de Parisa, una delicia de la región usada también en la producción de magia, que solo da frutos una vez cada media década. La persona responde diciendo que es solo una manzana, pero él la corrige diciendo que en realidad es un durazno, y añade que cualquier cosa puede ser banalizada si se omiten sus matices. Luego menciona un dicho: el diablo está en los detalles. En el siguiente segundo, detiene su carruaje frente a una ciudad en lo alto de una colina, donde encuentra una enorme barrera mágica rodeando la ciudad. Sonríe al ver esto, y la persona sentada dentro del carruaje también nota la magia. Inmediatamente, dice que puede sentir la presencia de la magia de Estrella en la zona cercana, lo que significa que Aidan tenía razón cuando sugirió buscar en esa región. Aidan afirma que sabía que tenía razón, pues nunca se equivoca. También dice que el lugar más adecuado para que alguien se esconda es aquel lejos de la región de Olis, y por eso estaba seguro de que encontraría pistas en esa área en particular. La persona dentro del carruaje está confundida. No entiende por qué un humano se establecería en un lugar tan alejado de una zona segura. Aidan responde que todo se reduce a la supervivencia, y que cuando la supervivencia se mezcla con amenazas, las amenazas menos peligrosas parecen más atractivas, por eso los humanos son la especie que mejor se adapta, porque tienen una proximidad natural con la muerte, a diferencia de los demonios. Aidan reflexiona sobre que lo que los humanos consideran sensato está en un universo más allá de la comprensión de un inmortal. Con esto, la persona dentro del carruaje revela su forma aterradora, una demoníaca con un solo y enorme ojo en el centro de su rostro. Ella dice que solo una amenaza podría llevar a un humano tan lejos, y cree que esa amenaza es la aflicción. Aidan lo considera un regalo de los dioses, pero la demoníaca cree que es solo una enfermedad mental incurable. Aidan la observa de reojo y dice que, después de viajar con la muralla de la ascensión durante semanas, hay una voz en su mente que lo incita a tirar el carruaje colina abajo. La demoníaca le dice que avise a esa voz que esto podría tener resultados fatales para ellos. Aidan suspira y añade que, según sus informaciones, el asentamiento que tienen por delante fue construido alrededor de su recurso más valioso, el agua mágica. El agua, producida por el loto, tiene propiedades mágicas que concentran la magia en medicamentos que salvan vidas y que ayudan a las personas a retardar la maldición del dios loco. Dice que muchos afligidos vienen a este asentamiento en busca de tratamiento, y la demoníaca comenta que es posible que el rey demonio y Estrella se hayan refugiado en ese asentamiento o en sus alrededores. Aidan baja del carruaje diciendo que es hora de probar la teoría. Observa de cerca la barrera y dice que todo dentro de ella parece distorsionado, incluso el flujo del agua. Intenta algo insano, toma una rama y la lanza directamente contra la barrera. Al ver esto, su perro de 3 cabezas se vuelve loco y de inmediato salta para buscar la rama. En cuanto el perro entra en la barrera, se activa su modo de defensa. Al ver esto, Aidan está seguro de que la barrera es obra de Estrella. La demoníaca dice que necesita
necesitan informar al consejo demoníaco de inmediato, pero Aidan responde que es mejor actuar ahora que ser democráticos. La demoníaca insiste en que es su deber informar a los demás demonios para llegar a una decisión final acordada. Sin embargo, Aidan la ignora y dirige el carruaje directamente hacia la barrera, y al entrar en el asentamiento, sonríe a la demoníaca y dice, esto es democracia, porque votó erróneamente por su propia decisión. Mientras el carruaje recorre la ciudad, llegan a un lugar que parece haber pasado por una guerra. Es la ciudad de Loto, y Aidan piensa que esta es una táctica utilizada por los habitantes para hacer parecer que la ciudad está deshabitada. La demoníaca lo llama tonto y le dice que sabe que el demonio que fue elegido rey lo fue por necesidad. Y, a pesar de eso, ella cree que Aidan guarda rencor al respecto. Aidan finge despreocupación, sonríe y dice que no guarda rencores, solo una biblioteca llena de libros sobre ellos. La demoníaca le dice que no es mejor que Estrella, y Aidan se lo toma en serio, diciendo que, ya que son ellos quienes deben lidiar con las consecuencias de los actos de Es, considera a Es peor que un perro. La mujer entonces pide a Aidan que demuestre que no cometió un error al entrar en la ciudad, y él responde que eso no será necesario. Con esto, invoca un arma mágica en su mano y, al sostenerla firmemente, dice que prefiere mostrar que tenía razón. Luego, se prepara para hacer lo que cree que es necesario, y le pregunta a Leoris, en su imaginación, si él también cree que eso es lo correcto. 1000 años atrás, un doctor realizaba una investigación en su laboratorio. Afirmó que el acto de creación involucraba muchas iteraciones de un concepto inicial, y que esto no era diferente ni siquiera para los de Murraje, que moldearon el reino de los demonios. La creación final de ellos fue realmente optimizada después de 3 pruebas o fases, representadas visualmente por una fruta de hueso. En su informe, el doctor analizaba esas mismas fases y sus cualidades distintas. En la fase 1, el doctor decidió verificar el cuerpo de su creación. Esta fase definía el primer experimento de creación, jarrones moldeados para caminar por el plano material, y estos eran criaturas rudimentarias que el doctor y los suyos llamaban monstruosas. En medio de un laboratorio oscuro y mal iluminado, el doctor permanecía de pie, con su arma en las manos, alto y confiado. Trabajaba para crear algo común, un hombre de altura media, fuerza media, intelecto medio y peso medio también. Utilizaba magia negra y otras técnicas para ello, creyendo que su creación estaba perfectamente equilibrada. Luego, comenzó a verificar si la creación podía al menos pasar la primera prueba. Tras observar su propio cuerpo físico, preguntó si estaba en el más allá. El doctor dijo a la creación que estaba parcialmente correcta. Luego se presentó como doctor del más allá y dijo que la examinaría. La creación se mostró confundida y preguntó si quería decir examinar, y el doctor la felicitó por pasar su primera prueba de alfabetización. Sin embargo, el doctor se refería a examinar como había dicho, que estaba a punto de verificar la reencarnación más adecuada para el alma de la criatura. El doctor pidió a la criatura que pensara en esto como una prueba de carrera. Dijo que determinaría las necesidades individuales de ella. Cuando ella respondió de la mejor manera que pudo, el doctor entonces preguntó qué tipo de vida había vivido, una vida feliz, triste, o si preferiría no hablar de ello en ese momento. Cuando el doctor hizo algo loco, tomó su arma firmemente, la giró por el aire con gran velocidad. Le dijo a la criatura que había hecho la elección perfecta. Con esto, su arma se extendió y sus hojas se dividieron a la mitad. La criatura también se dividió a la mitad y su alma comenzó a entrar en la cabeza de un perro colocado al lado del doctor en la mesa. A medida que el alma entraba en la cabeza del perro, la cabeza comenzó a moverse, haciendo ruidos extraños, y el doctor se dijo a sí mismo que finalmente lo había logrado, y que solo necesitaba hacer esto 2 veces más para tener éxito. Alguien entró en el laboratorio y le preguntó cuál era el propósito de poner cerraduras en la puerta del laboratorio, si iban a forzarla. Siempre era Lilith, la demoníaca de un ojo, y ella no estaba sola. Lilith le dijo al doctor que las restricciones en el terreno del consejo debían ser aprobadas por voto, y con ella estaba Leoris, quien en ese momento era un joven príncipe del reino de los demonios. Leoris miró curioso un recipiente de vidrio y accidentalmente lo rompió con su mirar. Solo el doctor se irritó, y cuando Lilith intentó decir que venía para una actualización sobre el proyecto, el doctor la interrumpió, diciendo que los niños no eran permitidos en su laboratorio. Fue una provocación y él no estaba dispuesto a aceptarlo. Inmediatamente le dijo al doctor que tenía 73 años, y el doctor respondió que rompería todo el vidrio del laboratorio con su voz. El doctor aún lo llamó niñito, y Leoris lo tomó de manera personal. Se acercó al doctor, diciendo que tal vez era el más joven de la sala, pero ciertamente no el más bajo, y también sabía eso. Se posicionó frente al doctor, destacando su altura sobre él y llamándolo niñito. Cuando Lilith habló, ella dijo que había traído a Leoris como su líder, pensando que sería mejor conseguirlo antes para su proyecto secreto. Mientras Leoris estaba frente a un enorme recipiente de vidrio, mirando hacia él con sorpresa, pues dentro había una criatura misteriosa, cuya cara no era visible. En la segunda ola de su experimento, el creador generó una nueva camada de monstruos a su imagen y les dio un sentido de sí mismos, es decir, conciencia. Gracias a eso, surgieron las próximas grandes iniciaciones
de las formas de vida, resultando en la aparición de la raza demoníaca. 1000 años atrás, Rhys estaba observando a una persona misteriosa dentro de un recipiente de vidrio, asombrado. El doctor le dijo que se acercaría al nivel de esa persona y también mencionó lo bonita que era. Por primera vez, Leoris sintió un aura opuesta a la suya, y entonces le preguntó al doctor sobre la persona. El doctor hizo una pausa y luego le dijo que la persona dentro del recipiente sería su compañera por los próximos 1000 años. Leoris no entendió lo que estaba pasando. Le preguntó al doctor sobre el arma que le había prometido, que usaría para matar al dios loco, y Lilith le dijo que él era el arma de toda la raza demoníaca. Lilith añadió que un arco no tiene ningún propósito, cuando su aljaba está vacía, y por eso el recipiente, la persona, fue creada para pertenecer a Leoris y también podría llamarse la flecha infinita. De repente, los cables alrededor de la mano de la mujer en el recipiente de vidrio comenzaron a romperse, y el doctor le dijo a Leoris que, ya que él lucharía contra el dios, eso significaba que cualquier oportunidad de victoria en la lucha también requeriría algún tipo de trampa. Con eso, presionó un botón y un proceso comenzó de inmediato. Energía extraña empezó a aparecer dentro del recipiente de vidrio, y el doctor le dijo a Leoris que dejaría que tuviera una idea de las habilidades de su compañera. Además, estaba mucho más emocionado, pues finalmente tendría la oportunidad de mostrar algo que era lo mejor de sus creaciones. A medida que el proceso continuaba y avanzaba, el doctor se alegró al ver eso, y el tanque que contenía a la mujer comenzó a desengancharse. Al principio, los humanos prestaron muchos cuerpos llamados éticamente obtenidos a los demonios. Luego, el doctor empezó a extraer los espíritus de cada uno de los cuerpos. Los probó cuidadosamente y consolidó cada uno de ellos, llamando a esto un trabajo de amor, un amor que se manifestó en un ser finalmente capaz de dominar el poder dejado por el dios de los demonios, el espíritu del tiempo. Y finalmente, ella nació, una mujer decidida a proteger todo lo que se había perdido, y ella era las esperanzas y sueños de 10.000 sepulturas. Podía ser artificial, pero no era menos humana que cualquier ser genuino, como pensaba el doctor. Nada es menos humano que alguien que es la recopilación de la propia humanidad. Él llamó a esta obra maestra Estrella y ordenó que despertara. Esta fue la origen de Estrella, la esperanza de la humanidad, y cuando abrió los ojos, Lilith les contó a todos en la sala sobre su despertar. Mientras tanto, Estrella estaba sorprendida y confundida. Permaneció allí, en silencio, toda intrigada, y al recuperar la buena visión, el doctor se acercó a ella, la saludó y le preguntó si ya había descansado lo suficiente. El doctor entonces le dijo a Estrella que necesitaba estar en su mejor estado cuando fuera a matar al dios loco, y ella se perdió en sus recuerdos, mirando al lado hacia una enorme estructura en forma de árbol. Hace mucho tiempo, un niño estaba junto a un árbol, sosteniendo un pájaro herido en sus manos. Estrella estaba completamente perdida en sus pensamientos, y Leoris dijo que ella estaba desorientada de la realidad. El doctor dijo que era comprensible, pues había despertado de un largo sueño, y luego miró a Estrella y le preguntó qué recordaba. Mientras tanto, Estrella recordó cuando era una niña y llevaba al pequeño pájaro herido en sus manos hasta su madre, con lágrimas en los ojos. Su madre la confortó, diciéndole que estaba allí para secar sus lágrimas, tomó el pájaro de sus manos también. La madre luego ayudó al pájaro y preparó algún remedio para él también. El pájaro se recuperó y Estrella se alegró al ver eso, mientras su madre le decía que siempre la abrazaría fuertemente siempre que se sintiera triste o cuando el cielo se nublara y se oscureciera, y ella también la abrazó. Poco después, Estrella llevó un pequeño cofre de madera afuera en un día, y al abrirlo, el pájaro que había recuperado toda su fuerza voló directamente hacia el cielo, dejándola feliz. Y su madre le dijo cómo el sol brillaría intensamente, al igual que su amor por ella. Mientras tanto, en el laboratorio, Estrella solo estaba sentada en silencio mirando al techo, recordando todo eso. Cuando Leoris dijo que ella no estaba funcionando correctamente, Leoris usó su energía demoníaca para lanzar un hechizo sobre Estrella. Mientras le pedía al doctor que intentara encenderla nuevamente, él empezó a hacer algo por sí mismo y dijo que Estrella solo necesitaba un despertar. En la fase 3, el creador se divide en innumerables semillas de luz para dar existencia a un diseño final. Estas semillas se llaman nudos del alma, la clave para el ciclo único mortal de la vida, muerte y reencarnación. Esto concluye el proyecto de creación, resultando en un ser imperfecto, libre y con el potencial ilimitado del propio Dios dentro de sí. Estos hijos de la luz en el mundo moderno son conocidos como los humanos. Cuando el Horus está a punto de hacer esto, el doctor corre hacia él, preguntándole qué está haciendo. Leoris dice que está haciendo el mantenimiento y dispara un poderoso rayo de magia directo a Asta. El doctor se queda asombrado mientras Lilith permanece tranquila. Cuando el ataque está a punto de alcanzar a Asta, ella permanece tranquila y pronto logra completar la copia de seguridad de todos sus recuerdos. En ese momento, el ataque se detiene justo en su frente, a solo 1 centímetro, y se revela que, en realidad, es ella quien detuvo el tiempo. Luego recobra los sentidos, sale del plano de piedra y se pone de pie en el suelo. Luego comienza a caminar lejos, y, al pasar junto al doctor, lo mira más de cerca y lo llama ratón antes de continuar caminando. Es decir, ella solo
se está divirtiendo. Camina directamente hacia Leoris, quien también está congelado en el tiempo, le da un toque ligero en la nariz y luego comienza a analizarlo y su escondite, sorprendida. Piensa profundamente por un momento y le pregunta qué está comiendo Rhys. Y, al mirar a Lilith y sus pechos, se sorprende al verlos e inmediatamente piensa que debe ser eso. Se siente un poco curiosa y también celosa. Quiere tocarlos, pero, cuando está a punto de hacerlo, se controla, recordando lo que está haciendo y cómo eso podría ser malo. Entonces, al mirar finalmente todo el lugar, sonríe y piensa que puede trabajar con eso y canaliza sus poderes para hacer algunos experimentos. Mueve al doctor a otra posición, pensándolo como un ratón de laboratorio, y también comienza a girar un poco la cabeza de Leoris. Intenta mover el cuello de Ra, pero falla, pues está muy rígido. Entonces lo intenta de nuevo, escucha un chasquido y se preocupa, pensando que lo rompió, y, al darse cuenta de la energía que se dispara contra ella, piensa que Leoris está tratando de matarla. Ella regresa a su posición inicial y cambia la trayectoria del ataque de Leoris. Luego sonríe y dice que es hora de romper un cuello, ya que el escenario ha sido montado, a su gusto, con un crujido. Ella continúa el flujo del tiempo, y, en el momento en que Leoris y los demás abren los ojos, están completamente sorprendidos, sin entender lo que ha sucedido, ni sus cerebros siendo capaces de procesar nada. Leoris es el primero en ser atacado. Siente un dolor agudo en el cuello, como si se hubiera roto, y, cuando recupera la compostura, se sorprende aún más al ver algo extraordinario frente a sus ojos, y no solo él. Lilith también está sorprendida con esto, y el doctor acaba de perder la cabeza. Aparentemente, la dirección del salto del doctor fue alterada hacia la dirección de Lilith, debido a las travesuras de Estrella, y por eso, el doctor va a chocar de frente con Lilith. El rostro del doctor no va hacia el lugar correcto. Está volando por el aire y no puede controlarse, sin control alguno. Eventualmente, algo verdaderamente embarazoso sucede, pues el doctor termina chocando contra Lilith, con el rostro enterrado directamente en sus pechos, dejando a Leoris completamente sin palabras, mientras el doctor se queda ahí, medio atrapado. Incluso intentando sacar su rostro, es testigo de los senos de malicia con sus propios ojos, y Lilith simplemente se queda parada, sin expresión ni reacción. Entonces, cuando el doctor retira su rostro, Lilith finalmente sonríe y le pregunta si esa es su nueva forma de coquetear con ella, pero el doctor cae de rodillas, luchando por respirar y tosió como un perro enfermo. En medio de todo esto, Estrella habla. Le pregunta al doctor si tiene algo de tiempo para examinar el cuello de alguien, y al escuchar eso, Leoris sonríe y le dice a Estrella que los ha jugado muy bien, a pesar de ser solo humana. Al segundo siguiente, es atacado a la velocidad de la luz y no puede reaccionar. Es Estrella. Ella solo muestra una fracción de lo que puede hacer al cortar su ceja por la mitad y preguntarle si está ahí para una demostración, ya que está dispuesta a mostrársela. Luego se prepara para hacer algo con sus habilidades mágicas y le dice a Leoris que le mostrará algunas formas divertidas de morir, mientras Rhys solo se queda allí, sorprendido y sin palabras. En un abrir y cerrar de ojos, Leoris es literalmente envuelto como un insecto en una telaraña y queda colgado boca abajo del techo del laboratorio. Aunque no entra en pánico, la situación en la que se encuentra es horrible. Un enorme portal se abre justo debajo de Rhys, y monstruos gigantes con apariencias aterradoras comienzan a salir de él, rodeándolo con enormes mandíbulas sangrientas. Él se siente un poco asustado, y, en ese momento, se encuentra sobre una mesa plana, con los miembros atrapados con ferros de hierro y cadenas. Ve a Estrella parada frente a él, diciendo que quería mostrarle otra forma de morir. Se pone un guante y dice que muchos hombres adoraban esta forma de morir, pero en ese momento, Leoris inmediatamente comienza a gritar de miedo al reconocer la fuerza y valentía de Estrella, suplicando que la deje ir. Estrella sonríe y, después de un momento, chasquea los dedos. Al segundo siguiente, Leoris se encuentra de vuelta de pie, perfectamente bien. Estrella le dice que solo se estaba divirtiendo con él. Ella sonríe y dice que ahora son iguales, porque él también intentó matarla primero. Luego dice que su nombre no es mujer, sino Asta, y que también puede llamarla Al. Leoris la observa en silencio, se presenta como Leoris Asta, estrechando su mano con una sonrisa cálida, diciendo que su apodo Leoris lo hacía parecer un león tierno, y preguntando si va a matar al dios loco con ella. Leoris piensa un momento y luego dice que sí. Agrega que matar era lo que mejor hacía. Al escuchar esto, Estrella se siente feliz y emocionada, comienza a celebrar, pero de repente siente mareos y cae de espaldas. Más tarde, el doctor le pregunta si recuerda las condiciones de sus poderes y le dice que implantó esas condiciones en su memoria. Le dice que el dios Estrella hasta gobierna el paso del tiempo y que su habilidad de alterar este flujo está limitada a 3 activaciones por ciclo y muchos pisos. Tra dice que va a caer y Lilith dice que necesita volver a la estasis, ya que el próximo ciclo de emergencia no será por otro siglo. Entonces, Estrella debe haber sido preservada en su pico biológico. Ella pide ser puesta en un nuevo cuerpo, pero el doctor le dice que están más preocupados por su alma, no por su cuerpo. El doctor le dice que las almas humanas deben ser limpiadas a través del ciclo o comienzan a degradarse. Esto porque los humanos son mortales, y Estrella no se siente feliz al escuchar esto,
ya que ella no se inscribió para eso. El doctor le dice que ninguno de ellos se inscribió para eso y le pide que duerma con eso. La cámara de sueño para Estrella fue preparada, y ella entró en ella. Mientras estaba dentro de la cápsula, sonrió y se dijo a sí misma que realmente se inscribió para algo, y eso es que no puede esperar el día en que ella y su compañero Leoris maten al dios loco. Sonrió a Leoris y le pidió que dejara crecer una melena completamente desarrollada, para que pudiera acariciarla durante los próximos 100 años. Con eso, se fue a dormir, y el doctor sonrió, diciendo que su nuevo proyecto fue un éxito completo y que solo necesitaba unas semanas para avanzar. Sin embargo, Leoris no estuvo de acuerdo con él. Dijo que, a sus ojos, era simplemente perfecta.